Cordial saludo, mi nombre es Marisolona Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico. Y a continuación en este video voy a explicarle 4 tipos de redes neuronales en el lenguaje de programación Python. El primer tipo de red que voy a explicar es una red neuronal simple, es decir, contiene una sola neurona con 3 entradas y sus respectivos pesos, y un umbral y una función de activación que dará la salida. Esta red neuronal funciona con esta ecuación, donde la salida es igual a la evaluación en la sumatoria de los pesos y la entrada más el bias. Esto es lo mismo que decir que la salida es igual a la evaluación de la función de activación en los pesos y la transpuesta de la entrada más los bias. Ok, para nuestra primera red de 3 neuronas con un patrón de entrada conocido, vamos a ver cómo funciona esta red. Sería importar la librería NumPy y la librería Man. La librería NumPy es para hacer operaciones con matrices o con arreglos. Aquí declaramos un objeto NP para poder utilizarla más adelante. Y la función MAO es para hacer operaciones matemáticas. Y luego tenemos la función de activación que vamos a utilizar, la función de escalón con corrimiento, que recibe la entrada neta y la tasa de aprendizaje. Donde si la entrada neta es mayor o igual a t, devuelve un 1. Si no, devuelve un 0. Y lo que retorna la función es el resultado. Luego tenemos que definir la neurona, es decir, definir una función neurona que recibe las entradas y los pesos. Tiene declarada la tasa de aprendizaje, que es 0.5, y el bias, que en este caso es menos 1. Entonces la entrada neta va a ser igual al producto vectorial entre los pesos y la transpuesta de la entrada más el bias. Y la salida será la evaluación de la función escalón con corrimiento entre la entrada neta y t. Y lo que devuelve la función neurona sería la salida. Entonces, esta es la entrada de nuestra red neuronal. Es una entrada, es una comportador de 3 entradas. Y esta sería la salida para cada una de las entradas. Luego sigue evaluar la red neuronal, es decir, definimos los pesos para cada una de las entradas. En este caso es 2.0, 0.4 y 0.6. Entonces declaramos un for que recorre el número de entradas, que en este caso es 8. En la entrada actual va a ser igual a la entrada en la posición i, es decir, va a imprimir todas las entradas, igualmente con la salida. Entonces la entrada actual va a ser igual a la entrada. La salida esperada va a ser igual a la salida actual, y la salida de la neurona es la evaluación de la función neurona con la entrada actual y los pesos de la entrada. Ok, una vez explicado nuestro código, vamos a ejecutarlo. Abrimos la terminal aquí mismo en Visual Studio Code. Vamos a ver, abrimos la de Python. Python Red 3. Y como vemos, imprimió cada una de las 8 salidas. En la entrada 000, la salida esperada es 0 y la salida de la neurona es 0. 0, 0, en la tercera, en la cuarta dio 0. Solo dio 1 en la 8, la 7, la 5, la 4 y la 4. En estas 4 entradas. Eso porque teníamos el peso en 2,0. ¿Qué tal si lo cambiamos a 0,4 como tenemos en el ejemplo? Guardamos y volvemos a abrir la terminal.
Python 3, tierra 3, y como vemos nos da 0 en toda la salida de la neurona. Así es como funciona una red simple. Este otro tipo de red neuronal que vamos a simular en Python. Como vemos, es una red neuronal con 3 neuronas, la neurona 1, la 2 y la 3, que recibe también 3 señales de entrada, con sus respectivos pesos. Aquí hay un factor determinante, que las entradas de la neurona 3 sería la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2, con sus respectivos pesos, y la entrada neta total sería evaluada en la función de activación para dar la salida. Ok, este es el código para la red 4, que es una red neuronal con 3 neuronas. Entonces, aquí importamos la librería NumPy y la MAD. Y tenemos la función de activación, que en este caso sería el escalón con corrimiento, que es lo mismo que la neurona 1. Y definimos la función de la neurona que recibe la entrada y los pesos, lo mismo que en el código 1. Ya ahora sí definimos una red neuronal de 3 neuronas totalmente conectadas. Definimos la función red neuronal que recibe la entrada, los pesos de la neurona 1, los pesos de la 2 y de la 3. Declaramos nuestra tasa de aprendizaje y el bias, que en este caso es -1. Entonces la entrada neta de la neurona 1 sería igual al producto vectorial entre el peso de la neurona 1 y la transpuesta de la entrada más el bias. Y de la entrada neta de la neurona 2 sería igual, pero con los pesos 2. La salida de la neurona 1 sería evaluar el escalón con corrimiento en la entrada neta de la neurona 1 y t. Lo mismo para la neurona 2, para la salida de la neurona 2. Entonces aquí lo que cambia es la entrada de la neurona 3, que recibe la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2, pero más el bias. Y la entrada neta de la neurona 3 será el producto vectorial de los pesos de la neurona 3 entre la transpuesta de la entrada de la neurona 3. Y la salida de la neurona, que sería la salida final de la red, sería la evaluación del escalón con corrimiento entre la entrada neta de la neurona 3 y t. Luego vamos a ver que esta sería la entrada de la neurona, de las neuronas, que sería una compuerta OR de 3 entradas, y esta sería su salida. Entonces los pesos serían así. Estos serían los pesos de la neurona 1, este de la neurona 2 y este de la neurona 3. Como son 8 entradas, vamos a recorrer esos 8 datos mediante un for. Definimos la entrada actual y la salida actual. Imprimimos la entrada y la salida esperada y la salida de la neurona, que sería llamar a la función red neuronal, que recibe los parámetros de la entrada actual, los pesos en la posición 0, que serían los pesos de la neurona 1, los pesos en la posición 1, que serían los pesos de la neurona 2, y los pesos de la posición 2, que serían los pesos de la neurona 3. Ok, vamos a ejecutar este código. Control N, abrimos la terminal de Python, y Python R4. Entonces aquí tenemos la salida de la neurona. Como vemos, toda la salida fueron 0.
Vamos a ver si cambiando los pesos conseguimos que alguna, aunque sea una, de su salida 1. Un peso aquí. Cambiamos ese también. Esta también. Esta 8.1, 5.3, 7 aquí. Vamos a ver aquí a ver si alguna da 0. Es da 1. Guardamos. Control N, haremos la terminal. Digitamos la red 4 y esperemos. Aquí vemos que no, ninguna dio 1. Vamos con otros pesos. No sé, un 25.9. Eso es súper alto, pero nada. Aquí da, aunque sea 1. Control S para guardar y abrimos otra vez la terminal. Cortamos la de una vez. No, ninguno. No, ninguno dio 0. Es de 1. Bueno, vamos hasta aquí. Ya probaremos con otros pesos. Lo importante es saber que la entrada, que la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2 son las entradas de la neurona 3. Es decir, esta es una capa y esta sería la otra. Ok, seguimos con el tercer código, que sería una perceptrón simple. ¿En qué se basa la perceptrón simple? Se basa en la corrección de errores. Este es un algoritmo de aprendizaje supervisado, donde los pesos iniciales son aleatorios entre -1 y 1, y se utiliza la función de activación signo que recibe entrada -1 y 1. ¿Esto por qué? Porque ese es el cambio, porque la regla de aprendizaje, el 0 hace que no haya cambio en los pesos. Por eso hay cambio en el perceptrón, pero solo en el perceptrón. La función signo evalúa que si la entrada es menor que 0, entonces devuelve un -1. Si la entrada es mayor que 0, devuelve un 1. Y si la entrada es igual a 0, devuelve 0. Es decir, acá lo que cambia es el 0. El 0 binario cambia por un -1. Esto es una función AND. Para cada patrón aplicamos la relación de cambio. A esto se le conoce como regla de perceptrón. ¿Cómo medimos el error? La diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida. Ok, este sería el código para simular una red perceptrón. Empezamos importando las librerías que vamos a utilizar. Está la librería NumPy, que es para hacer operaciones con matrices o vectores. La Matplotlib, que es para graficar. La map para hacer operaciones matemáticas. Y la random para generar números aleatorios. Tenemos definido la tasa de aprendizaje, que en este caso es 0.5. Y el patrón deseado, que serían las entradas de la red. Entonces estas entradas concuerdan con una compuerta AND, pero en vez de 0 es -1. Las ITA en las dos primeras posiciones son equivalentes a la entrada y la última la salida, igual para las otras. Hay unas iteraciones de 200 y esta sería la función de activación, que es la función signo. La función signo recibe un parámetro que es la entrada neta. Si la entrada neta es mayor que 0, devuelve un 1. Si la entrada neta es
menor que 0, devuelve menos 1. Y si la entrada neta es igual a 0, devuelve 0. Y lo que devuelve es, retorna, sería el resultado. Definimos la neurona para una red perceptrón. Para una red perceptrón, la neurona recibe una entrada, unos pesos y un delta, donde la entrada neta va a ser igual al producto vectorial entre los pesos y la traspuesta de la entrada más el delta. Y la salida será igual a la evaluación de la función signo en la entrada neta. Y lo que devuelve la función neurona sería la salida. Luego sigue el algoritmo perceptrón. Definimos una función que llamaremos algoritmo perceptrón que recibe una entrada, las iteraciones y la tasa de aprendizaje. Primero empezaremos declarando un array que contendrá los errores en el número de iteraciones. Luego generamos los pesos aleatorios entre menos 1 y 1. Y el delta lo generamos también aleatoriamente. Solo hay un delta porque es una sola neurona. 2 pesos porque la neurona recibe 2 entradas. Iniciamos con el primer patrón. El patrón va a ser igual a 0, es decir, la primera entrada es la que se va a evaluar. Obtenemos las filas y columnas del array, es decir, hay 4 filas y 4 columnas. El primer criterio de parada es el número de iteraciones, es decir, vamos a recorrer con un for el número de iteraciones. Luego declaramos el error igual a 0. Esto porque el algoritmo podría no converger. Si se coloca un conjunto linealmente que no sea separable, el algoritmo no va a converger, es decir, que el error nunca va a ser igual a 0. Por eso se pone error igual a 0. Luego recorremos con un for el número de filas que hay en la entrada, en la red de entrada. Entonces la entrada actual va a ser igual a la entrada en la posición i de los primeros valores, del 0 y el 1. Y la salida deseada va a ser igual a la entrada en la última posición de la entrada, de la salida, que es la salida. Y la salida obtenida va a ser igual a la función neurona con la evaluación de los parámetros de la entrada actual, el peso y el delta. Y luego calculamos el error cuadrático medio, que sería el error cuadrático medio, es la sumatoria de la salida deseada y la salida obtenida al cuadrado dividido entre 2. Luego agregamos el error en el array de evolución de error para ver el número de error en cada iteración. El segundo criterio de parada es si alcanza un error es igual a 0. Si el error es igual a 0, entonces hay un break. ¿Por qué? Porque si el error es igual a 0, eso significa que ya encontró la salida, que la salida deseada y la salida tenía son iguales. Es decir, que ya hubo entrenamiento. Si no, entonces hay que volver a actualizar los pesos con la regla del perceptrón, donde tenemos la diferencia entre la salida operada y un patrón dado. Es decir, tenemos la entrada actual, la salida deseada, la salida obtenida, y aquí se calcula la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida. Se toma la columna menos 1 ya que es la última columna de la salida, es decir, hay 4 columnas. Entonces el rango sería entre 0 y columna menos 1. Y el peso, los pesos en la posición J van a ser igual al peso en la posición J más la tasa de aprendizaje por la diferencia por la entrada actual. Y el delta va a ser igual al delta más de la tasa de aprendizaje por la diferencia. Y ahora seguimos el siguiente patrón de la entrada. Es decir, estamos con el patrón 0, ahora le sumamos 1 para seguir con el siguiente, es decir, con la segunda entrada. Si todos los patrones han sido probados, volvemos a empezar. Es decir, si el patrón es mayor o igual a 0, entonces declaramos otra vez el patrón 0 para que vuelva a recorrer el array de entrada.
Y lo que devuelve el algoritmo perceptron, la función del algoritmo perceptron, es los pesos, la evolución del error y el delta. Aquí el peso y la evaluación del error y delta va a ser igual al algoritmo perceptron, entrada, iteraciones y tasa de aprendizaje. Declaramos otra vez las filas y las columnas de las entradas. Probamos los pesos y los pesos entrenados. Es decir, definimos la entrada actual, la salida deseada y la salida tenía, que es la función neurona con los parámetros de entrada, pesos y delta. Imprimimos la entrada, la salida y la salida obtenida. También imprimimos los pesos y la deducción del error. Luego lo que hacemos es graficar la evolución del error. Vamos a calcular el error de entrenamiento del perceptron con un determinado número de iteraciones y un error cuadrático medio. Ok, vamos a ejecutarlo. Control N. Aquí es para borrar. Y declaramos, ejecutamos nuestro código. Perceptron. Y vamos a ver qué fue el resultado que obtuvimos. Obtuvimos que en un determinado número de iteraciones, es decir, en el 5, fue que el error fue 0. Por eso se detuvo. Entonces en la primera iteración el error fue 4, en la segunda iteración el error fue 4, en la tercera iteración el error fue 2, en la cuarta fue 2 y en la quinta fue 0. Como vemos la salida y la salida deseada y la salida obtenida corresponden, es decir, son iguales, entonces se detuvo el algoritmo. Vamos a probar ejecutándolo de nuevamente para ver qué salida nos da o qué evolución del error nos da. Como vemos aquí, hubo 3 iteraciones para que el error fuera 0. En la primera iteración el error fue 4, en la segunda fue 2 y en la tercera fue 0. Es lo que vemos aquí imprimido. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la compuerta AND por una compuerta OR para ver cómo se comporta el algoritmo perceptron. Aquí en nuestro array de entrada vamos a cambiar la salida. En una compuerta OR, menos 1 y menos 1 dan 1, menos 1 y 1 dan 1 positivo. 1 positivo, aquí también. Y aquí está bien. Guardamos y abrimos nuestra terminal. Vamos a abrirla de una vez para que imprima una vez. Esperemos. ¿Y qué sucederá? Y es un conjunto linealmente separable, una OR. Entonces, hubo 6 iteraciones. En la iteración 1 el error fue 4, en el 2 también, en la 3 y hasta la 5 fue 2 y en la 6 fue 0. Como vemos, la salida deseada cumplió el algoritmo. En las últimas 3 salidas era positivo y la única negativa o 0 de una comportador era cuando los dos son 0. Ok, aquí terminamos esta neurona OR perceptron.
Ok, seguimos con nuestro último ejercicio, que sería diseñar una red A-line. Una red A-line no es muy ampliamente utilizada y, a diferencia del perceptron, es de respuesta lineal. Utiliza la función lineal como función de activación. Puede recibir entradas continuas y los pesos son aleatorios. Y el error cuadrático medio se calcula a partir de la derivada de la función lineal, a diferencia del perceptron, que se hacía con la diferencia de la salida lineal de la salida obtenida con la salida deseada. Este algoritmo de A-line se detiene cuando todos los patrones de entrada se cumplen con la salida deseada, o bien cumple un número determinado de iteraciones. Ok, este sería el código para el algoritmo A-line, es decir, para implementar una red A-line de 2 neuronas. Esta red neuronal, la primera salida sería la suma y la segunda salida sería 2 veces la primera más la segunda. Importaríamos la misma librería utilizada en la red perceptron. La tasa de aprendizaje ya es de 0.1 en vez de 0.5. La función suma. Utilizamos la función suma para calcular las entradas de entrenamiento y las entradas de prueba. Es decir, aquí en la salida vamos a mostrar dos salidas, es decir, una de pruebas y una de entrenamiento. ¿Cómo sería la función suma? Es decir, tenemos dos entradas. La primera salida sería la suma de la primera y la segunda. 1 más 3, 4. Y la segunda salida sería la primera más la salida. Sería así. Es decir, 1 más 3, 4, 4 más 1, 5. 2 en el segundo patrón sería 2 más 1, 3 y 3 más 2, 5. Es decir, tendría dos salidas y dos entradas. Lo mismo con el de prueba, sino que los valores ya son mucho mayores. Las iteraciones serían 200. El error aceptado sería 0.8. Es decir, el error ya no va a ser igual a 0, sino de 0.8. Si el error en el número de iteraciones que contenga el algoritmo es menor que 0.8 o igual a 0.8, se detiene el algoritmo. Y la función de activación que vamos a utilizar es la función lineal, que la entrada va a ser igual a la salida. Y la red neuronal sería de dos entradas. Recibiría la entrada, los pesos y el delta. Los pesos, hay una diferencia aquí. Como son dos neuronas, los pesos ya sería una matriz de 2 por 2. Es decir, contendría los pesos para la neurona 1 y para la neurona 2. Lo mismo con el delta. El delta antes era un solo valor, ahora es un vector que tiene el delta de la primera neurona y de la segunda. Entonces, la salida de la neurona 1 sería la entrada neta de la neurona 1. Entonces, la entrada de la neurona 1 es el producto vectorial en los pesos en la posición 0, que corresponde a los pesos de la neurona 1, por la transpuesta de la entrada por el delta de la posición 0, que corresponde a la neurona 1. Y la salida de la neurona 1 sería evaluar la función de activación en la entrada neta de la neurona 1. Lo mismo para la entrada número 2, que sería en los pesos en la posición 1, que serían los pesos para esa neurona, igualmente con el delta. Y la salida de la neurona 2 sería evaluar la función de activación en la entrada de la neta de la neurona 2. Y lo que retornaría la red neuronal sería una red de la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2. Ahora, el algoritmo A-line, la función del algoritmo A-line recibiría la entrada, la tasa de aprendizaje
que es 0.1, el error aceptado que es 0.8 y las entradas de prueba. Es decir, estas entradas son las entradas de entrenamiento. El error, declararíamos dos arrays, uno para el error de entrenamiento y el otro para el error de pruebas. Generaríamos los pesos, esto ya lo expliqué, y el delta. Iniciaríamos con el primer patrón, es decir, con el primer entrada del array. Obtendríamos las filas y las columnas del array para saber cuántos valores tenemos. El primer criterio para el número de iteraciones, es decir, recorreríamos en un for las iteraciones, declararíamos el error 0 para que no converja el algoritmo. Evaluaríamos las entradas con sus respectivos pesos. Es decir, la entrada actual, la salida decía, la salida obtenida va a ser igual a la función red neuronal. En la entrada actual los pesos aquí obtendríamos la salida obtenida. Calcularíamos el error medio, el error cuadrático medio, donde el error va a ser igual a la salida deseada en la posición 0 y la salida obtenida en la posición 0 elevado al cuadrado, igual con la salida de la deseada de la neurona 1 y de la neurona 2 y la salida obtenida de la neurona 2. Es decir, aquí para la neurona, el error para la neurona 1 y el error para la neurona 2, pero ya el error se calcularía global. Es decir, aquí calcularía el error de la neurona 1 y aquí el error de la neurona 2. Entonces se calcularía globalmente, se dividiría entre 2 y obtendríamos el error cuadrático medio. Y agregaríamos ese error al vector o al array del error de entrenamiento. El error de prueba es lo mismo. Tendríamos la entrada actual, la salida deseada, la salida obtenida, el error de prueba, calcularíamos el error cuadrático medio y lo agregaríamos el array de error de pruebas. Ya aquí es lo que les dije al principio, que si el error es menor o igual al error aceptado, es decir, si el error es menor que el 0.8, entonces pararía el algoritmo. Si no, tendríamos que volver a actualizar los pesos. Es decir, aquí haríamos lo mismo porque hicimos con la red perceptron, porque se aplica la regla del perceptron. Obtendríamos el error de un patrón dado. Aquí ya son 2 neuronas. Ya serían 2 neuronas. Es decir, aquí calcularíamos el error del patrón para las 2 neuronas. Sería el patrón número 1 sería igual a la salida deseada en la posición 0 y corresponde a la neurona 1 y la salida obtenida de la neurona 1. Ya así mismo con la 2, pero en la posición 1. Y aquí se toma la columna, la 2, porque sería la última que tendría las salidas. Actualizaríamos los pesos y el delta. Y el patrón le sumaríamos 1 para seguir con el siguiente patrón, es decir, la siguiente entrada. Si todos los patrones han sido probados, volveremos a empezar. Lo mismo que sucedió en el perceptron. Lo que devolvería el algoritmo A-Line sería los pesos, la evolución del error, el delta y la evolución de error de pruebas. Este es de prueba y este es de entrenamiento. Declararíamos la función del algoritmo A-Line, la fila de columnas para recorrer el array de entradas, el número de array de entradas, y calcularíamos la entrada actual, que serían las 2 primero, la salida deseada, que como son 2 salidas, la 2 y la 3, la salida obtenida, evaluaríamos la red neuronal con los valores de red de entrada actual, peso y delta. Y ya imprimiríamos
las salidas de la neurona. Imprimiríamos también los pesos y la evolución del error. Aquí la evolución del error, pero de entrenamiento. Ya para hacer la gráfica, ya utilizaríamos dos errores: el error de pruebas y el error de entrenamiento. Ok, es decir, habrían dos señales en la gráfica. Ok, guardaremos y ejecutaremos. Abrimos de una vez la terminal de Python y esperemos a que se ejecute. Ok, aquí se ejecutó. Como vemos, este es el error de entrenamiento, el azul, y el error de pruebas es el rojo. El error de pruebas en este caso es más elevado que el error de entrenamiento, ya que los primeros valores que pusimos en el error de prueba eran muy altos, a diferencia del entrenamiento, que era bajo. Es decir, el conjunto de pruebas tiene un error más grande que el error de entrenamiento. Esta presentación fue realizada por Marisol Luna Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico, del curso de Inteligencia Artificial del docente Esteban Díaz. Muchas gracias por la atención brindada.